Bienvenido al intrigante mundo de las conspiraciones históricas. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de uno de los acontecimientos más controvertidos del siglo XX, el ataque a Pearl Harbor. Exploraremos si fue una sorpresa meticulosamente coordinada como se creía ampliamente, o si fue, de hecho, una conspiración que involucró varios niveles de planificación y conocimiento. Para desarrollar la verdadera narrativa del ataque a Pearl Harbor, es esencial comenzar desde la raíz del evento. En 1931, Japón invadió Manchuria, una provincia de China. Este evento marcó el comienzo de una escalada de tensión entre Japón y Estados Unidos. Para instalar el control sobre la agresión de Japón, Estados Unidos implementó una serie de sanciones y embargos en los años previos al ataque a Pearl Harbor. En 1940 se impuso una sanción destacada a las exportaciones de petróleo a Japón, lo que representó una amenaza significativa para la economía y el avance militar del país asiático. Si bien las negociaciones diplomáticas entre los dos países estaban en curso, varios registros históricos sugieren que la comunidad de inteligencia estadounidense, en particular la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, y la Oficina Federal de Inteligencia, FBI, tenían conocimiento previo del posible ataque de Japón. Esto nos lleva a la pregunta general: ¿sabían Estados Unidos sobre el inminente ataque a Pearl Harbor? Y si fue así, ¿por qué no se tomaron medidas concretas para evitarlo? Una de las pruebas definitivas que sugieren que Estados Unidos estaba al tanto del ataque días antes del 7 de diciembre de 1941 son las interceptaciones de comunicaciones de Japón. Estas interceptaciones, conocidas como interceptaciones MAGIC, fueron informes detallados de las actividades y estrategias navales japonesas, decodificadas por Estados Unidos desde 1940 hasta el ataque. Sin embargo, la narrativa de la magia intercepta conduce a varias preguntas polémicas. ¿Descifró Estados Unidos las transcripciones de interceptación a tiempo? Si estaban al tanto del ataque, ¿por qué Washington actuó con cautela en lugar de impulsar la defensa de la base principal de la Flota del Pacífico en Pearl Harbor? Además de las interceptaciones de comunicación, varios otros eventos cuestionables antes del asalto complican aún más la narrativa. Por ejemplo, la decisión del comandante de la Flota del Pacífico, el almirante Husband E. Kimmel, y el comandante general del ejército, el teniente general Walter C. En resumen, consolidar la flota estadounidense en el puerto, a pesar de la inteligencia interceptada. Sumándose a la intriga, los principales portaaviones estadounidenses, que eran considerados el activo más importante para Estados Unidos. La flota, curiosamente, estaba fuera de la base de Pearl Harbor, en una misión de reconocimiento, lejos del núcleo previsto del ataque japonés. ¿Fue mera coincidencia o hubo un elemento más intrigante en juego? La maniobra de los portaaviones plantea aún más la pregunta: ¿alguien en los Estados Unidos determinó la gravedad potencial de las interceptaciones y, sin tener en cuenta la evaluación cautelosamente optimista de la inteligencia militar, tomó las medidas de precaución para mover estratégicamente los buques de guerra, particularmente los portaaviones, a un lugar seguro? Además, en la estrategia de defensa se pasó sorprendentemente por alto la vulnerabilidad de algunas instalaciones clave específicas y de la infraestructura crítica del puerto. La infraestructura clave incluye cañones antiaéreos, redes de torpedos y más, que no cumplen su único propósito de proteger la base de cualquier posible ataque. Un hecho interesante a tener en cuenta es que Estados Unidos notificó a todos sus principales aliados sobre la guerra inminente, excepto a la URSS. Esto da una nota intrigante porque Estados Unidos compartió toda su información sobre el ataque a Pearl Harbor con la URSS después de la guerra. A medida que continúa desarrollándose el análisis de los acontecimientos que condujeron al ataque a Pearl Harbor, también lo hace la retórica de las filtraciones de inteligencia y las malas interpretaciones. La niebla en nuestra percepción sigue siendo impenetrable. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda por discernir si el ataque a Pearl Harbor fue una sorpresa o una conspiración, investiguemos algunos eventos posteriores al ataque que acentuaron la narrativa engañosa de un ataque furtivo orquestado por Japón sin indicación previa. Varias fuentes históricas indican que minutos después de recibir la noticia del ataque, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso pidiendo una declaración de guerra. En su famoso discurso, Roosevelt describió el ataque como un acto cobarde y no provocado, y calificó el 7 de diciembre de 1941 como una fecha que vivirá en la infamia. Si bien el discurso del presidente unió a la nación detrás de un frente de guerra unánime, también arrojó una profunda sombra de incredulidad y desconfianza sobre los acontecimientos reales que condujeron al ataque.
La narrativa de que Pearl Harbor era un ataque sorpresa se consolidó rápidamente, dejando poco o ningún espacio para teorías o razonamientos alternativos. Incluso después de las secuelas inmediatas de Pearl Harbor, historiadores y analistas estadounidenses y japoneses continúan debatiendo sobre la intención estratégica y el nivel de sorpresa del ataque. Los argumentos cuentan con un respaldo empírico sustancial de ambas partes, lo que garantiza que persista el misterio de Pearl Harbor. La retórica de Pearl Harbor como una conspiración en lugar de una sorpresa trae consigo una sensación de malestar, especialmente cuando se trata de dos naciones que han trascendido su pasado y ahora son aliados económicos y de defensa. ¿Son las cicatrices del pasado o el miedo a afrontar la incómoda y desagradable verdad lo que mantiene vivo este misterio? Se debe a que las repercusiones de pasar de la sorpresa a la conspiración son inimaginablemente masivas y arrojan capas de desconfianza y sombra sobre la diplomacia internacional y los compromisos militares. El debate sobre Pearl Harbor continúa, insinuando la naturaleza humana inherente, un anhelo de certeza y una renuencia a cuestionar las normas establecidas. El viaje al corazón del ataque a Pearl Harbor ilumina la complejidad de este enigma. A pesar de los rigurosos intentos de analizar y desmitificar los acontecimientos, la conclusión sigue sin resolverse. La dicotomía entre sorpresa y conspiración se perpetúa, haciéndose eco de citas infames de una época pasada. La verdad es la primera víctima de la guerra. Y, en tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que debe ser custodiada por un guardaespaldas de mentiras. Por lo tanto, el debate avanza. Los pensamientos se separan y se mezclan, y la convergencia parece descabellada. ¿Dónde te encuentras en esta red de narrativas y realidades? ¿Debería Pearl Harbor quedar grabado para siempre en la historia como un ataque sorpresa? ¿O es hora de reconocer las preguntas que se avecinan en el horizonte y dejar que se desarrolle la verdad? Destilar estas narrativas de múltiples capas, verlas a través de la lente de la historia, cuestionar su intención, explorar su relevancia hoy y, lo más importante, identificar las lecciones que ofrece para evitar eventos tan catastróficos en el futuro. El ataque a Pearl Harbor, como hito monumental en las páginas de la historia mundial, todavía conmueve los corazones de muchos, conserva su cruda cualidad emotiva y desdibuja las líneas entre el pasado y el presente. Continúa provocando respuestas y debates con la invitación implícita de no te olvides. Cada punto de inflexión en la historia es la confluencia de intenciones humanas, motivaciones políticas, intereses nacionales estratégicos y un destino impredecible. En este laberinto, la línea entre sorpresa y conspiración a menudo se vuelve indiscernible, lo que genera desacuerdos y controversias que desafían la resolución. Por último, consideremos esto. Ya sea que Pearl Harbor fuera una sorpresa o una conspiración, las vidas que se perdieron en ese fatídico día son un claro testimonio del precio desgarrador que exige cualquier guerra. Hoy, incluso mientras nos dedicamos a discernir y debatir la compleja dinámica de Pearl Harbor, no olvidemos el sacrificio y las lecciones que ofrece. Desde una perspectiva puramente histórica, es posible que las respuestas que buscamos sobre Pearl Harbor nunca lleguen a centrarse claramente. Los hilos de estas narrativas podrían continuar entrelazándose y divergiendo, desdibujando las líneas entre realidad y ficción, sorpresa y conspiración. Pero es aquí donde la historia arroja una luz guía, recordándonos verdades más profundas más allá de matices y argumentos. A medida que nuestro viaje hacia las profundidades de Pearl Harbor se acerca a su fin, una pregunta continúa resonando. ¿La búsqueda de la verdad eclipsa la conveniencia de las percepciones y narrativas aceptadas? ¿Es nuestra adhesión inquebrantable a estas narrativas lo que obstaculiza nuestro camino hacia el cierre y la sabiduría? Al mantener vivo el debate, demostramos un acto notable de recordar, honrar y aprender del pasado. Pero al aferrarnos a las narrativas y perspectivas, nublamos nuestro camino hacia la comprensión e impedimos nuestro viaje en la aplicación de sus lecciones para construir un futuro mejor. Es vital no perdernos dentro del laberinto de narrativas discutibles, sino distinguir las lecciones que ofrece este importante hito de la historia. No importa la conclusión. El espectáculo de Pearl Harbor es un claro recordatorio del alto costo humano de la paz fallida y la urgente necesidad de una diplomacia activa. Independientemente de cómo se desarrolle la historia de Pearl Harbor dentro de nuestro entendimiento, sus verdades y lecciones se extienden más allá de los individuos, más allá de las naciones, incluso más allá del tiempo. Cuestionan la esencia misma de nuestra psique humana, invitándonos constantemente a reflexionar sobre los impactos de nuestras elecciones
y los caminos que fomentamos como administradores de este planeta y su gente. El aire de incertidumbre que envuelve a Pearl Harbor simplemente subraya el hecho de que la verdad a menudo tiene dimensiones multifacéticas y está mejor definida por su impacto y las lecciones que extraemos, en lugar de una respuesta definitiva. Pearl Harbor sigue vivo y nos implora en silencio que aprendamos, recordemos y nunca olvidemos. Al recapitular nuestro viaje a través de la saga Pearl Harbor, nos lleva a reevaluar los lazos que nos unen a nosotros y al mundo en el que vivimos. Nos obliga a reconocer nuestras imperfecciones y complejidad, utilizándolas como trampolines hacia la construcción de una arquitectura global más pacífica y duradera. La historia de Pearl Harbor ejemplifica las paradojas de nuestros tiempos. En tiempos de desafíos colosales, cuando las brechas entre ver y percibir realidades parecen vastas, cada debate, cada pregunta, cada conversación es un paso hacia la reconstitución de una realidad compartida y, en última instancia, un orden mundial resiliente y justo. Reflexiona sobre este evento icónico. Explora sus capas y recuerda las lecciones que enseña. Continuar introspeccionando, debatiendo y cuestionando, porque es de estas narrativas dinámicas de donde emerge la verdadera esencia de la historia.